Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, acá estamos para adorarte, para bendecirte, para gritar de todo corazón cuán bueno eres, Señor. Quédate con nosotros en este culto. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, que pueda aprovechar la frase, el pensamiento, la idea que tú tienes para esa persona. Y a mí dame lucidez, Señor, para saber escoger qué decir. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, reconociéndote una vez más. Por Jesús, amén. Me dio calor y me tuve que sacar, pero a lo mejor enseguida me tengo que poner. Bueno, hoy es un día muy, muy, muy especial para mí. Ni mi esposo lo sabe, pero también es para él. Cuando Graciela me mandó un mensajito para pedirme que tuviera el tema, yo pensé, y no será para el sábado 8 de junio, y tal cual. Hoy hacen exactamente 50 años que yo guardé el primer sábado. Son mis bodas de oro. Las de mi esposo también, fue el primer sábado. Les pensaba decir a mis hijos que hiciéramos algo especial en casa, porque Dios me ha mantenido, nos ha mantenido con todas nuestras caídas, con todas nuestras debilidades, pero nos ha mantenido en sus caminos. Gloria a Dios, estoy muy feliz, súper feliz. Y esta llamada a predicar, pienso que fue como que Dios me dijo, yo te conozco desde antes, Gladys. Bueno, el tema a mí me impresiona muchísimo. Yo sé que tengo que resumir, mis hijos siempre me dicen eso, y me resulta muy difícil. Todo mandamiento, toda enseñanza, toda historia, todo personaje de la Biblia y hasta el mismo Jesucristo tienen lugar dentro del gran conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la fe y la incredulidad, entre Cristo y Satanás. Un conflicto cósmico, universal, que comenzó en el cielo, pero que se resolverá en esta tierra y muy pronto. Si no consideramos este hilo conductor en todo relato, este basamento de toda ley y de toda doctrina, y este decodificador de toda profecía, el estudio de la Biblia, de tapa a tapa, no es más que la suma de narraciones más allegadas a otra época y cultura que no se terminan de entender. Por ejemplo, primera hoja de la Biblia. ¿Por qué Dios colocó en medio del huerto del Edén un árbol del que no debían comer? ¿Por qué Adán y Eva, recién creados, tenían que ser probados? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué Cristo mismo fue tentado y se expuso a la tentación? Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Esto lo entendemos cuando consideramos el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Luego de la rebelión de Lucifer, el enemigo le exigió a Dios que cada criatura libre tuviera la posibilidad de elegir entre la propuesta de Dios y la propuesta de Satanás, ¿no? Del adversario, de su enemigo. Entre buscar la felicidad de los demás o la propia satisfacción. Si no, argumentaba, no eran realmente libres, eran esclavos, obligados a satisfacer y gratificar a un Dios egoísta. Y como Dios es justo,
e hizo realmente libre a su criatura. Y como Dios no juega con ventaja, permitió que Adán y Eva fueran probados. Era una prueba muy fácil de cumplir, no era difícil, pero tenían la posibilidad de desobedecer. No debía, ustedes lo conocen la historia, no debían comer del árbol que estaba en medio del huerto, so pena de muerte. No se le permitió a Satanás molestarlos en cualquier lugar, sino solamente junto a ese árbol. La santa pareja fue advertida, con mayúscula, acerca de la rebelión de Lucifer en el cielo. Y se les dijo que trataría de engañarlos, con mayúscula, con sofismas y sutilezas. Y se les aconsejó no acercarse al árbol ni tocar su fruto, porque allí Satanás tendría libertad para tentarlos. Jesús, cuando estaba sobre la tierra, describió así a su enemigo personal. Él, homicida ha sido desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El génesis de la historia de la humanidad estuvo marcado por una cuestión de elección de parte del hombre entre Dios y Satanás. Y así ha sido en cada generación sucesiva, en el caso de cada criatura, en la obediencia o desobediencia a la ley de Dios. Porque la ley de Dios, la ley de amor, expresión de su propia esencia y carácter, después de la desobediencia de Adán, fue adaptada a nuestra condición caída y quedó expresada en términos de lo que debemos y de lo que no debemos hacer si no queremos obedecer a Satanás, tener su carácter y ser sus esclavos. Así, los 10 mandamientos son salvaguardias contra el espíritu y el carácter de Satanás. El que desobedece, elige, vota y se posiciona con el enemigo de Dios. El primer transgresor y promotor de la rebelión. Cuando, resumiendo, ustedes conocen los intermedios, cuando el Hijo del Hombre fue enviado en nuestro rescate, cuando Jesucristo vivió entre nosotros, como segundo Adán, fue probado. Tenía que ser probado, por eso él se expuso a la tentación. Satanás aseguraba que la ley de Dios no se podía cumplir, que era muy rigurosa y exigente, y Jesús debía demostrar lo contrario y se sometió a la prueba. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Continuamente el diablo lo persiguió a Cristo a través de sus secuaces, de los que le servían, de sus subordinados. Y en el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní y en la cruz, tuvieron batalla cuerpo a cuerpo. Es impresionante lo que pasó allí. Es tema de otro sermón, de otro tema. Pero Jesús salió airoso, confiando en su Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El fin de la historia de la humanidad, que es el que nos interesa especialmente, también será una cuestión de elección. En el caso de la última generación, miles de millones de personas tendrán que decidir al mismo tiempo, pasar por la misma prueba, elegir entre Dios y Satanás en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Y entre esos miles de millones, sin poder escapar ni escondernos, estamos tú y yo, los que aman a Dios,
tendrán que demostrar que los requerimientos divinos pueden ser obedecidos. Vamos a ver algunas diapositivas. Yo no las voy a, por cuestión de tiempo, no las vamos a leer, pero aquel que quiera después retomar el tema, los estudiosos que quieren comparar, vamos a ver la similitud entre la primera generación y la última generación. Podemos pasar las diapositivas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la primera vemos que hubo un engaño, tanto para Adán y Eva, como va a haber para la última generación, ¿no? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. A ver, la próxima. Ahí está. También vemos que hubo advertencia en el caso de Adán y Eva, que no debían comer del árbol. En la última generación se nos prohíbe adorar a la bestia y a su imagen. Adán y Eva menospreciaron la advertencia, la 5. Menosprecio de la advertencia, la 5. Y el mundo en general va a menospreciar el mensaje final de Dios. Como consecuencia, Adán y Eva tuvieron que sufrir el castigo, porque polvo eran y al polvo volvieron. Sufrieron la primera muerte, no es la muerte eterna, pero el castigo era inexorable. Y en la última generación, las 7 plagas de la ira de Dios se derramarán sobre los impenitentes. Y yo cito una frase nada más, ¿no es cierto? Habla de el primero que derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. A Adán y Eva les fue dado el consejo de no tocar el árbol ni acercarse. A nosotros se nos llama a salir de ella, pueblo mío, ya vamos a ver más al detalle, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis partes de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, vamos a explicar luego esta expresión, y Dios se ha acordado de sus maldades. Perdón. Como al principio se nos hace la misma advertencia que el gran dragón, la serpiente antigua, la que engañó a Eva, esa es la antigua, que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, trataría de engañarnos. Como antaño, no se va a presentar como lo que es, como un ángel caído, sino a través de falsos cristos, falsos profetas, que harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esta advertencia final de Dios está contenida en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Dice el Espíritu de Profecía, los solemnes mensajes que en Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Si uno no tiene en cuenta este gran conflicto, uno dice, pero ¿por qué esos 3 mensajes? ¿Por qué tenemos que predicar esos? El primero es más o menos entendible, nos llama a la adoración a Dios, ¿no? Pero los otros, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que predicar eso? El primer ángel nos llama a obedecer los mandamientos de Dios y a adorar al Creador en su sábado. Ya lo vamos a ver mejor, porque ha llegado la hora de su juicio. El segundo ángel nos advierte contra un gran engaño, una falsa religión mundial ecuménica, liderada por la Iglesia de Roma, y para que no desesperemos nos asegura su condenación. Otro ángel nos ordena salir de ella para no recibir sus terribles castigos. Y el tercer ángel nos previene contra las espantosas e irreversibles consecuencias de aceptar la marca de la bestia. Sabemos que es
la observancia del domingo que impondrá esa religión ecuménica a la que Satanás le dio su poder y autoridad. Así, los observadores del domingo adorarán a Satanás. Siempre es elegir entre Dios y su enemigo. Dice, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes de que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse esos castigos y para que tengan la oportunidad para librarse de ellos. ¿Estamos dando al mundo la advertencia divina? Para poder hacerlo es imprescindible que nosotros mismos hayamos comprendido y recibido esas advertencias. En este tema vamos a ver algo del primer ángel, del mensaje del primer ángel, porque es el más conocido, y el mensaje del segundo ángel, por razones de tiempo. Primer ángel, vi volar por el cielo, la 8, la diapositiva 8. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo cuando estaba en la tierra a sus discípulos? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es exactamente lo mismo. En una parte habla del evangelio eterno, y si es eterno hay uno solo, porque estuvo y estará siempre. Y en otra parte dice el evangelio del reino. ¿El reino de quién? El reino de Dios, su venida en gloria y majestad. Y para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y acá dice a todas las naciones. Es exactamente la misma idea. ¿Qué dice el mensaje? Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Sabemos acerca del juicio investigador, que comenzó en 1844, eso es parte de otra profecía, que todos los casos antes de que Cristo venga van a ser juzgados, todos los casos que hayan profesado arrepentirse, ¿no es cierto?, van a ser juzgados a ver si ese arrepentimiento fue sincero y si se arrepintieron de todos sus pecados, ¿no? Y empieza por los muertos, desde Adán hasta la última generación, y termina por los vivos. Durante el juicio a los muertos es cuando estos mensajes del primero, segundo y tercer ángel han sido dados. Pero durante el juicio a los vivos se van a dar con mayor poder, con mayor fuerza. ¿Qué dice el mensaje? Que debemos adorar a Dios y darle gloria. ¿Cómo se adora a Dios? Obedeciendo sus mandamientos, todos sus mandamientos, pero especialmente los 4 primeros que hablan de nuestra relación con Dios, porque estamos eligiendo entre Dios y Satanás. Y de entre los 4 mandamientos, al que se refiere el mensaje más específicamente es al sábado, porque ustedes vieron que dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa expresión, ¿dónde está? En el 4.º mandamiento, que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Hay varias expresiones donde habla así, en Éxodo, cuando dice,
guardarán pues el sábado, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Bien, Jesús dijo que hasta que pasen, mientras existan el cielo y la tierra, ningún mandamiento va a dejar de ser. Vamos con el segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Vamos por la 10. Bien. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ustedes se imaginan dar este mensaje al mundo? Salir a la calle y decirle a alguien: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque en ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Alguien va a entender este mensaje? ¿Ustedes lo entienden? Bueno, gracias a Dios por su revelación, ¿no es cierto? Pero tenemos que descodificarlo para que la gente lo entienda. ¿Quién es Babilonia? Se dice que Babilonia es confusión. Sí, originalmente viene de Babel, que significa confusión, pero para el Apocalipsis, Babilonia es Roma. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, la antigua Babilonia estaba casi deshabitada, pero los cristianos, para escapar de la persecución, le llamaban Babilonia a Roma. Por eso, cuando Pedro escribió una de sus cartas allí, dijo: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Eso está en 1 Pedro 5:13, no está entre las diapositivas. Pero ¿saben qué? A confesión de parte, relevamiento de prueba. Las Biblias católicas interpretan este versículo en el pie de página o notas explicativas diciendo que Babilonia es Roma. A ver si la tenemos, la 11. ¿Tenemos la 11? Dice así. Esto es, como le decíamos, notas de explicación de la Biblia. La que está en Babilonia es la iglesia de Roma, Biblia de Jerusalén. Y la Biblia de Nieto dice: la iglesia de Babilonia es la iglesia de Roma. Roma sucede a Babilonia en su papel de perseguidora del pueblo elegido. Nos preguntamos cómo dicen ellos esto. Yo tengo 2 respuestas. Una, la que ellos les van a decir si ustedes los confrontan, que van a decir: esto se aplicaba al Imperio Romano. El Imperio Romano perseguía a los cristianos, pero las consecuencias llegan hasta el fin del tiempo y no existe el Imperio Romano ahora. Lo que existe es que el obispo de Roma tomó todas las prerrogativas y privilegios que tenía el emperador de Roma y se aplican a él todos lo que correspondía en ese momento, ¿no? Bien, ha caído. Esta expresión, ha caído, ¿cómo? ¿Desde dónde cayó? Cuando estudiamos historia decimos, Roma cayó en el 476 después de Cristo bajo el poder de los bárbaros. Constantinopla cayó en el poder de los turcos en 1453. Se utiliza esa expresión, pero esa expresión sale de la misma Biblia, ¿no? Cuando una nación, un imperio, perdía su reino, perdía su dominio. Entonces, allí se decía, ha caído, ¿no? En la Biblia encontramos que Dios lleva a cuentas con las naciones, con las iglesias, las instituciones y los individuos. Cuando sus pecados sobrepasan cierta medida, se produce su caída. Estaban más arriba, cayeron. Es decir, su juicio y castigo. San Pablo dice, hablando de ciertas personas, así colman ellos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos ira al extremo. Ira, castigo de Dios. Y para entender mejor esto de la caída, vamos a tener en cuenta qué pasó con Jerusalén.
Cuando los judíos rechazaron a Jesús, dejaron ser el pueblo de Dios. Ya no podían ser sus testigos y representantes en el mundo. Por eso Jesús les dijo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y cuando todo el pueblo, agitado por sus dirigentes para conseguir la condena de Jesucristo, los tenemos en la 12 y en la 13 esto. Cuando todo el pueblo, agitado por sus dirigentes para conseguir el castigo de Cristo, le exigieron a Pilato, sea crucificado y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cargaron con la culpa y la responsabilidad de su crucifixión. Así apelaron al juicio de Dios y esta petición fue oída. De otra manera, si Dios no hubiera castigado a los culpables, habría admitido que tenían razón y que Cristo era un impostor. Dios Padre debía vindicar a Jesús. Y siglo tras siglo los judíos han sido perseguidos. Pero Jesús les dijo, mientras estaba en la tierra, vosotros también, les dijo a los dirigentes judíos, llenad la medida, otra vez la expresión de llenar la medida de vuestros padres. Por tanto, es aquí yo os envío, porque decían, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, nosotros esto no lo hubiéramos hecho. No hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Dice, por tanto yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. ¿Qué pasó? Los judíos no dejaron de ser el pueblo de Dios cuando Cristo murió, sino 3 años y medio más tarde, cuando apedrearon a Esteban y los cristianos judíos tuvieron que irse, como Jesús lo había predicho, irse de Jerusalén, allí dejaron de ser el pueblo de Dios. Sin embargo, el castigo vino 40 años más tarde. Entonces Jerusalén fue destruida por los romanos, luego de un largo y angustioso sitio. Muchos murieron de hambre allí, otros tantos en la invasión. Muchísimos fueron crucificados. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muchísimos fueron crucificados. Los sobrevivientes fueron cautivados. Dios les retiró su especial protección y desde entonces, siglo tras siglo, Satanás hizo de ellos el objeto de su maldad encarnizada, persiguiéndolos donde estuvieran. ¿Qué estudiamos ahí? La caída de Jerusalén. Ahora vamos a ver la caída de Babilonia. El Apocalipsis predice que lo que ocurrió con la religión de los judíos cuando mataron a Jesús y persiguieron a sus seguidores, también ocurrirá dentro del cristianismo, que, invocando a Cristo, afirma ser el pueblo de Dios. Los judíos como pueblo decían respetar la ley de Dios, pero rechazaron y asesinaron a Jesús, su autor. Las iglesias cristianas, es decir, la Iglesia de Roma y sus hijas protestantes, profesan amar a Jesucristo y seguir sus enseñanzas, pero invalidan su ley. Muchos cristianos sinceros se encuentran en ella. Pero cuando en el tiempo del fin estas iglesias anulen formalmente la ley de Dios, invalidando el sábado e imponiendo el domingo, y usen del poder civil para perseguir a los observadores del sábado, su caída será completa y definitiva. Tenemos la 14. A ver, dice así. Esto para los que quieran después revisar las citas. Los que hoy desprecian, dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros, los que hoy desprecian la ley de Jehová, no manifestando ningún respeto por sus mandamientos, están tomando partido con el gran apóstata. El conflicto entre el bien y el mal, el posicionarse de parte de Dios o de parte del enemigo de Dios. Proclaman a un mundo corrompido por el pecado que la ley de Dios es nula y sin valor. Los que declaran esto como verdad engañan a la gente y virtualmente han clavado la ley de Jehová en la cruz entre dos ladrones. El mundo pronto ha de ser juzgado. Un Dios justo debe vindicar la muerte de su Hijo. Hoy en día los hombres eligen a Barrabás y dicen,
crucifica a Cristo. Harán esto en la persona de sus santos. Recorrerán el mismo camino que los sacerdotes y gobernantes judíos en su trato con Cristo. Vamos buscando la 15. En Apocalipsis 17 encontramos la sentencia o condenación contra la gran ramera. En la palabra de Dios se representa a la iglesia de Cristo como una mujer santa y pura, de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. No busca el gobierno de este mundo, ni se impone por la fuerza. Una gran ramera representa, por oposición, una iglesia falsa que, manteniendo relaciones abominables con los gobernantes de esta tierra y magnates de esta tierra, y constituyendo un gobierno universal, es a eso a lo que vamos, llamado la bestia, sobre la que está montada, es decir, sobre la que tiene dominio sobre ese gobierno universal, hace uso del poder civil para imponer sus preceptos religiosos, persiguiendo y matando a los que sirven a Dios según los dictados de su conciencia. Bien, de acá van a quedar las citas para el que las quiera buscar, pero quiero destacar algunas ideas. Dice, vamos a ver también, a ver cómo nos organizamos. Antes les voy a decir otra cosa. Quiero resumir. Dice, bueno, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta es la 15. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, y dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, ese gobierno mundial, llena de nombres de blasfemia, dicen de representar a Dios, etcétera, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, eso se ve en otro estudio. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, Babilonia. Acá la tenemos a Babilonia, la estábamos buscando. La grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y dice al final del capítulo, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Las Biblias católicas reconocen en sus escritos de pie de página, cuando analizan Apocalipsis 17, la ramera llamada Babilonia, es decir, Roma, verá cómo se realiza la condena anunciada. Seguramente, dice, esa es la versión de Jerusalén, la versión de Nieto dice, seguramente esta gran prostituta es Roma, prostituida idolátricamente. Y la traducción de Nácar Colunga dice, la gran ramera es Roma, que ha fomentado todos los cultos idolátricos. A ver si vamos pasando, allí la tienen para cuando quieran las citas. Ahora vamos a la 19. Hay una sola iglesia en el mundo cuyos obispos y cardenales se visten de púrpura y escarlata, respectivamente. Los purpurados, ¿no es cierto?, color púrpura, escarlata, el rojo, y cuyo papa se viste de color blanco, es el lino fino que habla Apocalipsis 18, 16 y 19, 8. Sus mitras, sigamos pasando las diapositivas, vamos pasando de una en una, después el que quiera que las revise. Ese es el lino blanco, otra, pasemos otra. Bueno, aquí tenemos la relación con los gobernantes de la tierra, vestida de lino blanco, relación con los gobernantes de la tierra. Todos van allí a la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No queda uno, ¿no? De ningún lado. Este es el púrpura. Seguimos. Seguimos púrpura. Seguimos.
escarlata. Sí, seguimos. Seguimos. El cáliz de oro, veo bien. Dice que tiene en su mano un cáliz de oro. Yo no veo bien ahora. Sigamos. Ah, no, recién debe haber sido de piedras preciosas. Yo no lo veo bien desde allá. Como sus atuendos están incrustados de piedras preciosas, ¿no? Dice, sus mitras tienen incrustadas piedras preciosas, sus estolas están bordadas con hilos de oro y sus rosarios están hechos de perlas engastadas en oro. Hay una sola iglesia que en el mismo clímax de la misa levanta un cáliz de oro. Hay una sola iglesia que se sienta con poder sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hay una sola iglesia cuya ciudad está asentada sobre 7 colinas, lo dice el mismo Apocalipsis 17. Hay una sola iglesia donde van a rendir pleitesía y reverencia las más altas autoridades civiles de la tierra, reyes y presidentes, jueces y legisladores. Hay una sola iglesia cuyas hijas ecuménicas van a rendirle sumisión y obediencia. Hay una sola iglesia en el mundo que tiene en su prontuario la muerte de millones de víctimas inocentes. ¿Te cabe duda? Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Inicuo, cuyo advenimiento, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron la verdad para ser salvos. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El espíritu de profecía dice en el conflicto de los siglos: los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por el poder civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Y ustedes no tienen más que prender el noticiero para escuchar los crímenes y abusos que se han producido en los últimos tiempos y en toda la historia. Ahora, hemos visto la caída de Jerusalén, hemos visto la caída de Babilonia, pero ¿cuál fue el mensaje a Jerusalén, a los cristianos de Jerusalén? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ellas, porque son días de retribución, es decir, castigos, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Cuando los ejércitos romanos sitiaron a Jerusalén, los judíos, los cristianos, se dieron cuenta que la señal estaba cumplida. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y supieron que tenían que salir. Los ejércitos romanos debieron irse a otro lugar por alguna insurrección que había en el imperio, y entonces los ejércitos judíos fueron tras ellos y obtuvieron algunas victorias. Pero los cristianos, aprovechando la ida de ambos ejércitos, salieron de Jerusalén
y se fueron a una región más allá del Jordán llamada Perea. Ni un solo cristiano murió en Jerusalén, ni un solo obediente a lo que Cristo dijo murió en Jerusalén. Algunos que tal vez profesaron su nombre, pero no creyeron a sus palabras, cayeron, porque 3 años y medio más tarde volvieron los romanos e hicieron desastre. Sitiaron y destruyeron a Jerusalén. Eso es salid de Jerusalén. Ahora, ¿qué eso nos dice ahora? Salid de Babilonia. En Apocalipsis 18, un cuarto ángel refuerza los 3 mensajes de Apocalipsis 14, especialmente lo que se refiere al segundo, que es el que estamos analizando ahora, dando detalles y explicando la caída y los castigos de Babilonia. Ese mensaje estremecerá al mundo, hermanos, y será el último llamado divino a salir de esa iglesia apóstata y de sus hijas, antes de que reciban su condenación. La 42, por favor. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios no se olvida de ninguna de las cosas que han hecho. Salid de ella, pueblo mío. Se lo dice al pueblo de Dios amorosamente que se encuentra en esas iglesias. Son el tesoro de Dios, que Jesús quiere llegar a ellos para que se salven. Y nos lo dice a nosotros, como iglesia adventista. Porque muchas veces nos podemos confundir pensando en que no es una buena cosa que todos se junten, todas las religiones se junten y busquen el bien y salgan a ayudar a los pobres y a los necesitados ante las catástrofes y ante las guerras. No es una buena cosa. Va a ser un engaño universal que dice Jesús que si no estamos bien parados, nos van a engañar a nosotros también. Dice que cuando se cumple el castigo de Babilonia, que esa gran ciudad nunca más será hallada, y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Y esto cuándo va a realizarse? ¿Cuándo se culmina? Dice el espíritu de profecía. La caída de Babilonia será completa cuando la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto está aún reservado para lo porvenir. Esto fue dicho en 1885. En nuestros días, la unión de la iglesia con el mundo, de la política con la religión y el gobierno civil con la iglesia es una realidad y está siendo llevado adelante por el ecumenismo, donde el papado lidera las religiones cristianas y no cristianas y donde el poder político se está poniendo bajo su dirección y se está comprometiendo en pactos económicos, educativos, sanitarios, climáticos y ecológicos globales. Casi han llegado a su consumación. ¿Qué falta? Conclusión. La última batalla del conflicto entre el bien y el mal, esa que tuvieron que librar desde Adán y Eva, cada generación sucesiva, pero que nos toca a nosotros decidir a 8.000 millones en un solo momento, en un solo tiempo, esa gran batalla se librará en tu corazón. Elegirás entre Dios y Satanás. Adorarás al uno o al otro. Le creerás al uno o al otro
y recibirás la marca de la bestia o el sello de Dios. Dios promete a los obedientes. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. El que venciere, y es una lucha, es una guerra, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los mentirosos en este contexto? Son los engañadores, que usando el nombre de Dios engañan al mundo. ¿Quiénes son los incrédulos? Incrédulo es el que no cree lo que Dios ha revelado en el Apocalipsis. Dentro del Apocalipsis, ¿quiénes son los incrédulos? Los que no creen lo que Jesús reveló en Apocalipsis. Los que no reciben la advertencia y le creen a la serpiente. ¿Y quiénes son los cobardes? Cobardes son los que creen lo que Dios ha revelado, pero temen hacer frente al enemigo y a sus secuaces y permanecen neutrales, indiferentes. Tendrán la terrible muerte segunda. Dios dice, si tenemos la 47 y la 48. A ver la 47. Esto lo tengo en otro lugar. Dice, no debemos apocarnos y pedirle perdón al mundo por tenerle que decir la verdad. Debemos despreciar todo ocultamiento. Desplegad vuestros colores para hacer frente a la causa de los hombres y de los ángeles. Entiéndase que los adventistas del séptimo día no pueden aceptar transigencias. En vuestras opiniones y fe no debe haber la menor apariencia de incertidumbre. El mundo tiene derecho a saber qué esperar de vosotros. Vamos a la próxima. Dios no puede usar a hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La 49. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempos de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar más importante para ellos que el ser leales al Dios del cielo? Si Dios aborrece un pecado más que a otro, del cual su pueblo es culpable, es el pecado de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es, a la vista de Dios, como un crimen de extrema gravedad e igualmente como la peor forma de hostilidad contra Dios. Vivimos en tiempos solemnes, tiempos de emergencia, cuando miles de millones van a perecer. No podemos ser neutrales. La justicia humana nos juzgaría por abandono de personas, si viéramos a alguien tirado en el camino y no lo ayudamos. La palabra de Dios nos dice, su sangre te mandaré de tus manos. Se fue a hacer la guerra. Dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se fue a hacer guerra. ¿Estamos en guerra? ¿O ponemos resistencia a los avances del enemigo de Dios? ¿Tenemos en claro por medio de quiénes actúa o nos resultan simpáticos? Jesús sabía quiénes eran sus enemigos y no hacía acuerdos con ellos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el segundo mensaje? No a la Iglesia de Roma. No al ecumenismo.
no al gobierno mundial de la bestia, no a ser ambiguos ni vagos, sino a dar un mensaje claro. Desenmascarar al enemigo, quitarle su disfraz de oveja dentro y fuera de nuestra iglesia. Es duro, ¿no? Muy duro. Dice San Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! Por lo cual, si lo hago con buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Los mensajes angélicos son el Evangelio. No podemos decir, predicamos a Cristo, el arrepentimiento, muy lindo, como tiene que ser, ese es el mensaje, la conversión. Pero este es el mensaje que va a hacer que muchos no sean engañados. Esto es parte del Evangelio. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Muchos discípulos dijeron a Jesús, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Así nos dice a nosotros. Decídanse. Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lógico. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Que seamos dignos de aquel que tomando la condena que nosotros merecíamos, murió en la cruz. Amén.